Buenos días. Vamos a dar paso a la segunda jornada de este segundo simposio Alimentación, Salud y Sostenibilidad, organizado por el Instituto Danone España, que, como se aclaró ayer, es algo independiente, es una institución independiente de Danone Empresa y que tiene como objetivo el potenciar y difundir la investigación y el conocimiento sobre alimentación, nutrición y salud. Mi nombre es Luis Moreno, soy profesor en la Universidad de Zaragoza y voy a coordinar esta mesa que lleva por título Tendencias actuales de alimentación, catalizadores que facilitan el cambio conductual. Y para ello contamos con tres ponentes que voy a pasar a presentar a continuación. En primer lugar, y en streaming, el profesor Jesús Simal Gándara, que es profesor de Ciencias de la Alimentación y Nutrición en la Universidad de Vigo. Es un investigador que lidera un grupo dentro de un centro que se denomina Salud Ambiental, Agricultura y Alimentación, y, entre otros muchos méritos con los que cuenta, ha sido uno de los investigadores más citados internacionalmente en los años 2018 y 2020, y su principal tema de investigación es la migración de los componentes de los plásticos de los embalajes en los alimentos. En segundo lugar, y a mi izquierda, la doctora Ángela García González, que es doctora en medicina, pero ella misma se define como dietista de corazón. Es profesora adjunta en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Alimentación en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Es miembro del grupo de investigación consolidado CEU NutriFood y su tema de investigación está relacionado con la educación nutricional en grupos vulnerables, y en la actualidad está centrada principalmente en el estudio de la sociología de la alimentación y la evaluación de los determinantes culturales y socioeconómicos de los hábitos alimentarios, con especial interés por la alimentación sostenible. Y la tercera ponente es la doctora Asunción Antón Vallejo, que es investigadora y responsable del equipo de cuantificación ambiental del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Barcelona, que está sentada a mi derecha. Es ingeniera técnico agrícola, licenciada en Geografía y doctorada en Ingeniería Ambiental en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona. Su doctorado se centró en la aplicación de las herramientas de análisis del ciclo de vida para identificar las cargas ambientales relacionadas con los cultivos de invernadero en el Mediterráneo, y en los últimos años está involucrada sobre todo en el área de evaluación ambiental de la actividad agraria. Vamos a dar paso, pues, sin más preámbulos, a la primera ponencia por parte del profesor Jesús Simal, que lleva por título Avanzando hacia un futuro alimentario sostenible. Recuerdo a los ponentes que disponen de 20 minutos para sus presentaciones y que eso nos permitirá, si nos ajustamos al tiempo, tener unos minutos de debate todos juntos. Profesor Simal, cuando quiera. La exposición se desarrollará a través de 4 apartados. Un primer apartado con un breve diagnóstico sobre la sostenibilidad del sistema de producción y consumo alimentario. Un segundo y tercer apartado donde se identifican algunos de los problemas más relevantes en el ámbito de la producción, así, por ejemplo, la destrucción de ecosistemas terrestres, los gases de efecto invernadero, sobrepesca y desperdicio alimentario. Y también en el del consumo alimentario, como el fraude y las dietas desequilibradas e insostenibles. Para cada uno de estos problemas se proponen una serie de potenciales soluciones, un par de ellas, una con enfoque mitigante y otra remediante. Y por último se plantean propuestas de futuro enmarcadas en el espacio ibérico. Comienzo, por tanto, realizando un breve diagnóstico centrado en la producción de alimentos y el sistema de consumo. En 2050 habrá cerca de 3.000 millones de personas más en la Tierra,
superando en el 2100 más de 10.000 millones de personas. Según la ONU, si la población mundial alcanzase los 10.000 millones, se necesitaría el equivalente a casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales que mantengan el estilo de vida actual. Al 8º mes del año, si no antes, ya hemos consumido los recursos necesarios para terminar el año. Necesitaríamos una media de 1,7 planetas para abastecer nuestras necesidades actuales. En la figura de la derecha se puede observar las diferencias existentes entre algunos países. Si la población mundial viviese como Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas. Según la FAO, la producción de comida tiene que aumentar al menos un 70% para satisfacer la demanda futura de alimentos. Se trata también de que el sistema alimentario sea sostenible y de reducir el impacto de la actividad humana sobre el planeta. Esto implica, entre otras cosas, reducir el desperdicio de alimentos. Según la ONU, 1/3 de los alimentos se desperdicia a nivel mundial, lo que supone 1.300 millones de toneladas por valor de 1.000 millones de dólares. Uno de los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU, en su Agenda 2030, se centra en garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Es el objetivo 12, a través de reducir a la mitad el desperdicio y pérdida de alimentos. La comisión Eat Lancet afirma que existe evidencia científica que vincula las dietas con la salud humana y la sostenibilidad ambiental, y que se necesita urgentemente una transformación radical del sistema alimentario global. En su informe propone un plato de salud planetaria, con la mitad del plato de verduras y frutas y la otra mitad en cuanto a calorías debe consistir de cereales enteros, fuentes de proteína vegetal, aceites vegetales insaturados y, opcionalmente, cantidades modestas de proteínas de origen animal, lácteos, carnes y pescados. Las dietas saludables en 2050 requerirán duplicar el consumo de alimentos saludables, como frutas, verduras, legumbres, frutos secos y semillas, y reducir en más del 50% el consumo mundial de alimentos como azúcares añadidos y carnes rojas. Una vez realizado este breve diagnóstico o reflexión, me gustaría destacar una serie de problemas actuales en el sistema de producción alimentaria, proponiendo soluciones. El primero de ellos es la destrucción de ecosistemas terrestres que son fuente de alimentos. Su destrucción se produce por el crecimiento demográfico y la gran demanda de recursos. Esto genera una enorme presión sobre los ecosistemas, con contaminación, sobreexplotación de los recursos, contribuyendo al cambio climático y con migraciones de especies fuera de sus ecosistemas. Según datos de la ONU, por destacar alguno relevante, los ecosistemas naturales se han reducido en un 47%. La degradación de los suelos de cultivo ha reducido su productividad en un 23% en el conjunto de las áreas terrestres. La biodiversidad agrícola y ganadera se ha reducido en las últimas décadas. En el caso de los mamíferos silvestres, en un 82%. Un 25% de animales y plantas están en peligro de extinción. Realmente es un panorama desolador. Una solución son los sistemas alimentarios agroecológicos. Son sistemas locales con parámetros de producción ecológica. Es clave en ellos el consumo de alimentos frescos y de temporada, la reducción del consumo de carne y minimizar el desperdicio alimentario. Desde 2009, el número de productores ecológicos se ha incrementado un 55%, ascendiendo a 2,8 millones de agricultores en el año 2019. Actualmente el mercado mundial de productos ecológicos supone 97 billones de euros. La empresa EcoHortum propone extender la agroecología al ámbito urbano, interurbano o rural. Desarrollan lo que llaman un huerto en casa, basado en consumo orgánico, energías renovables, reciclaje, uso correcto del suelo y del agua y uso correcto de los nutrientes y microorganismos del sistema suelo, agua, planta, alimento. Otra solución para la supervivencia y productividad de los cultivos es incrementar su resiliencia con, por ejemplo, técnicas de edición genética. El desarrollo de esta técnica de edición genética CRISPR-Cas, derivado de un sistema bacteriano
para defenderse de sus virus, ha revolucionado la biomedicina, la biotecnología en general. Este sistema de edición genética es versátil, robusto, barato y eficiente. Por poner un ejemplo, el estudio del investigador Francisco Barro del CSIC consigue desarrollar un pan de trigo apto para la mayoría de los celíacos y otras personas con intolerancia al gluten gracias a la modificación genética de las proteínas causantes de la celiaquía. Otras investigaciones van dirigidas a tolerar mejor el estrés térmico o hídrico de los cultivos. Uno de los principales problemas de sostenibilidad del sistema alimentario radica en la generación de gases de efecto invernadero por la producción de carne y leche de rumiantes. Las especies rumiantes presentan las mayores tasas de emisión de metano. Una vaca, por ejemplo, emite hasta 120 kilos de metano al año. Según la FAO, el 14,5% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial son producidos por la ganadería y más concretamente por rumiantes, como vacas, ovejas, cabras. De entre estos gases, uno de los más fatales para el cambio climático es el metano, y los rumiantes producen el 30% de todo el metano que se emite a la atmósfera. Estos gases de efecto invernadero provocan el incremento de las temperaturas mundiales, favoreciendo el proceso de degradación del suelo y la desertificación de las zonas más áridas del planeta. Se podría también reducir la fermentación entérica. La cantidad de metano producida y emitida por las vacas depende de su aparato digestivo y de su dieta alimentaria. Así, dietas muy digeribles, utilizadas para su crecimiento rápido o una mayor producción de leche, generan menos emisiones de este gas, porque conseguimos una mejor eficiencia de los procesos de digestión. El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Neiker Tecnalia, desarrolló un método para medir las emisiones de metano de las vacas. Esta herramienta mejora la eficiencia alimentaria y reduce las emisiones de metano, por ejemplo, en la raza frisona lechera, contribuyendo a mantener sostenible la huella de carbono en la producción láctea. A su vez, una compañía holandesa, DSM, muestra cómo el 3-nitroxipropano reduce las emisiones de las vacas lecheras en un 30%, al inhibir bacterias metanogénicas. Como la demanda de carne, es decir, proteína, aumenta con la población, están surgiendo fuentes alternativas de proteínas. Entre otras posibles están los insectos, las algas o los sustitutos vegetales del huevo. Los insectos tienen un elevado contenido en proteínas y aminoácidos esenciales, con ácidos grasos insaturados y un sinfín de micronutrientes. Por ejemplo, es el caso de la harina de grillo. Una empresa, BioFlyTech, produce y comercializa proteína y grasa de insecto para peces y mascotas. Proteínas procedentes de microalgas, por ejemplo, la espirulina y la clorela. Esta última con aproximadamente un 60% de proteínas. Algamar, es una empresa con la que colaboramos, está especializada en la recolección, secado y elaboración de macroalgas marinas para su uso alimentario. Los sustitutos vegetales del huevo se utilizan, por ejemplo, en productos horneados. Y hay una empresa americana, Hampton Creek Foods, que comercializa una mayonesa sustitutiva del huevo basada en legumbres como el garbanzo o la soja. La situación de los recursos pesqueros ha sufrido un importante cambio con el incremento del consumo de pescado en la población, así también por la sobreexplotación de las capturas. Desde el año 61, el aumento anual promedio del consumo mundial aparente de pescado comestible de un 3,2% ha sido superior al crecimiento de la población, de un 1,6%. En términos per cápita, el consumo de pescado comestible ha aumentado de 9 kilos en el año 1961 a más de 20 kilos en 2015. Tal como señala el informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, el 61% de las pesquerías mundiales están plenamente explotadas y un 29% de ellas sobreexplotadas, lo que supone que la sobrepesca es una de las mayores amenazas para la sostenibilidad de los recursos marinos. Por ello, la Comisión Europea establece totales admisibles de capturas, con dictámenes científicos. Se fijan límites de capturas para poblaciones de peces y zonas
y se comparten como cuotas entre países de la Unión Europea. Estas normas sirven para preservar las poblaciones, mantener una industria pesquera competitiva, compartir las posibilidades de pesca y preservar el ecosistema marino. Han surgido múltiples iniciativas de cogestión pesquera donde la gestión es compartida entre el gobierno y los sectores implicados para mejorar la sostenibilidad de las pesquerías. El Fondo Mundial para la Naturaleza y el Fondo para la Defensa Ambiental están impulsando la iniciativa Comprometidos con el Mar, con un modelo basado en la cogestión, los derechos de uso territorial y con enfoque ecosistémico, ya sea a escala, por ejemplo, de España o del Mediterráneo. Según la FAO, las mejoras genéticas en la acuicultura impulsarán la producción para cubrir la demanda de pescado utilizando poco pienso, tierra, agua y otros recursos. Los sistemas de recirculación acuícola permiten el cultivo de peces en tanques, en lugar de en estanques abiertos, favoreciendo la cría de peces en altas densidades, con un ambiente de crianza controlable. Los sistemas de recirculación limpian el agua y la reciclan. Solo se añade agua nueva para compensar la pérdida de agua producto de salpicaduras, evaporación y la que se utiliza para eliminar desechos. El futuro de la acuicultura podría estar en las jaulas robóticas itinerantes autónomas llamadas aquapods, como la Sea Station de InnovaSea, que flota sumergida en océano abierto. Según el informe del Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación de 2019, titulado Progresos en la lucha contra la pérdida y desperdicio de alimentos, la disminución de la pérdida de alimentos ayuda a la sostenibilidad del medio ambiente y beneficia la seguridad alimentaria. Según la FAO, el desperdicio de alimentos a nivel mundial representa 1/3 de los alimentos producidos para el consumo. En Europa, el 42% de los desperdicios se originan en los hogares de los consumidores, el 39% en la industria y el resto, cerca de un 20%, en servicios de venta y consumo. Los grupos de alimento que destacan por sus mayores porcentajes de pérdidas son las frutas y las hortalizas, con las raíces y tubérculos, ambos con un 45% de pérdida. Le siguen el pescado y productos marinos con un 35% y cereales con un 30%. Una solución es impulsar sistemas que mejoren el almacenamiento y conservación de alimentos, y entre ellas están, por ejemplo, las altas presiones hidrostáticas, que conservan las características funcionales, nutricionales y sensoriales de los alimentos frescos, con mayor vida útil y garantía de seguridad. Otras nuevas tecnologías son la luz pulsada ultravioleta, la radiofrecuencia, ultrasonidos, calentamiento óhmico, etc. En España, una empresa, Juan Ranas, utiliza las altas presiones para pasteurizar su gazpacho y salmorejo. Y Solutex, otra empresa, con su plataforma tecnológica Flutex, basada en CO2 supercrítico, es capaz de extraer, purificar, separar y concentrar ácidos grasos omega 3 de, por ejemplo, pescado. Otra forma de reducción del desperdicio alimentario por parte del consumidor es una buena comprensión de las etiquetas de caducidad y consumo preferente. Los desperdicios y subproductos alimentarios son una fuente muy rica en nutrientes y otras sustancias bioactivas que, una vez extraídas, permiten su utilización en otros sectores, yogures y lácteos, zumos y bebidas, etc., favoreciendo determinadas funciones al ingerirlos. El Parlamento Europeo aplica un esquema de priorización para la valorización de subproductos alimentarios. La primera opción, arriba de todo, es la prevención y reducción de la generación de subproductos, y la segunda, el consumo humano. Por último está, al final, el envío de subproductos al vertedero, que no puede considerarse ya propiamente valorización. Una empresa, Copiral, recibe subproductos de la industria alimentaria, tanto líquidos, gelatinas, yogures, leches y zumos, como sólidos, harinas, galletas, bollería, productos panificables, pastas, y los transforma en materias primas para piensos animales. De la misma forma, procede ahora a identificar algunos problemas en el consumo alimentario y proponer soluciones. Se estima que el fraude alimentario cuesta a la industria alimentaria mundial alrededor de 35.000 millones de dólares cada año y afecta al 10% de los productos alimenticios. Los fraudes alimentarios socavan la autenticidad de los productos,
por el origen del producto, indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen, o por sus características de calidad, especies, tipos, niveles. El sistema de alerta rápido para alimentos y piensos de la Unión Europea permite que la información se comparta de manera eficiente entre sus miembros y proporciona un servicio las 24 horas del día para garantizar que las notificaciones se envían, reciben y responden de manera colectiva y eficiente. Este sistema recoge que el mayor porcentaje de incidencias de fraude alimentario se produce en la categoría de pescados y mariscos, con casi un 44%. En el concepto global de integridad alimentaria convergen tres ámbitos: lo que es la seguridad alimentaria, la defensa alimentaria y la lucha contra el fraude alimentario. Algunas tecnologías facilitadoras son, por ejemplo, la genómica en el control de especies y microorganismos, nuevas tecnologías de espectroscopía para obtener una huella digital típica del alimento y la gestión de grandes volúmenes de datos, lo que es el Big Data, para las aplicaciones de genómica, metagenómica y huella digital. Así, por ejemplo, el proyecto Bottlescan desarrolla un prototipo de visión en el infrarrojo cercano capaz de atravesar la botella y cuantificar las partículas de bitartrato precipitado, así como de impurezas de pequeño tamaño en el vino con un método no invasivo. Otro ejemplo es la visión hiperespectral, que permite determinar el contenido en agua o grasa en carne, clasificar las piezas según su calidad o incluso detectar contaminantes o residuos. Blockchain tiene el potencial informático de que cada transacción en una cadena de suministro sea transparente, rastreable, verificable y sin supervisión de terceros. Un sistema blockchain podría rastrear un proveedor de granja exacto para un producto alimenticio en particular en tan solo 2 segundos, una tarea que normalmente llevaría más de 6 días. Blockchain trae entonces enormes ventajas para cada actor dentro de la cadena de suministro, ya sean productores, distribuidores e incluso consumidores. IBM ha creado la solución IBM Food Trust, que proporciona a los usuarios autorizados acceso inmediato a datos de la cadena de suministro de alimentos, desde la granja hasta la tienda y en última instancia al consumidor. Carrefour fue pionera en la aplicación de este sistema de trazabilidad blockchain en uno de sus productos, el pollo campero de Coren, criado sin tratamientos con antibióticos. Según la comisión Eat Lancet, la producción y consumo de alimentos no saludables y no sostenibles representa un riesgo global tanto para las personas como para el planeta. Según la investigación realizada en la Universidad Politécnica de Madrid y en el Observatorio de Agua de la Fundación Botín, el patrón de consumo actual se está alejando del de la dieta mediterránea recomendada, hacia otra alternativa menos sostenible y poco saludable que contiene 3 veces más carne, productos lácteos y azúcar y 1/3 menos de frutas, verduras y cereales. Es necesario, por supuesto, invertir esta tendencia. La Unión Europea creó el proyecto LifeWell, en el que se propuso fomentar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena alimentaria a través del uso de los menús LifeWell. Con adoptar unos pequeños cambios en la dieta, podría alcanzarse una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 25%. El consumo de carne y alimentos con alto contenido en sal, grasas y azúcares supera las recomendaciones de una dieta sana. Si se redujera el consumo de carne hasta niveles saludables, sería suficiente. Los alimentos más recomendables nutricionalmente coinciden con los de menor impacto medioambiental. Esto quiere decir que una dieta sana es sinónimo de una dieta de bajo impacto medioambiental. Por ello resulta fundamental la educación y concienciación de los consumidores respecto a su dieta y así conseguir un menor impacto ambiental de las dietas. Según la Organización Médica Colegial, los alimentos funcionales en la infancia y en la adolescencia pueden modular funciones relacionadas con el crecimiento y desarrollo, desde el desarrollo esquelético al desarrollo del tubo neural, la composición corporal, la función inmune, desarrollo cognitivo y psicomotor. Y en la edad adulta
pueden contribuir positivamente en relación a los procesos de envejecimiento celular y funcional. Por ejemplo, el Centro Tecnológico Agroalimentario AINIA, INCLIVA y la Universidad de Valencia investigan alimentos funcionales con genisteína, que es una isoflavona de soja, para la prevención del Alzheimer. Y desarrollan un alimento de ingesta diaria, de fácil masticación, para hacerlo accesible a las personas de mayor edad, con la concentración de genisteína suficiente como para observar un efecto preventivo. Tras este análisis, toca ahora pasar de lo global a lo local y resaltar algunas propuestas de futuro que pueden ayudar a potenciar soluciones para la sostenibilidad del sistema de producción y consumo de alimentos, al menos en el espacio ibérico. Entre ellas, se propone la creación de un centro ibérico de investigación alimentaria, la aprobación de una cátedra de gastronomía universitaria y el diseño de un observatorio de seguridad, salvaguarda y sostenibilidad de la cadena de valor alimentaria. Y hasta aquí mi exposición con soluciones para la sostenibilidad del sistema de producción y consumo de alimentos. Quiero mostrar de nuevo mi agradecimiento a la organización y a todos los presentes, poniéndome al término de la mesa redonda a su disposición para fomentar el debate. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, profesor Simal. Vamos un poco justos de tiempo. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Como decía anteriormente, corre a cargo de la doctora Ángela García González y el título es Estado actual, conocimientos y actitudes de la población española adulta sobre sostenibilidad alimentaria. Cuando quiera. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a estar aquí presentando nuestra humilde aportación al simposio, por estar aquí aprendiendo tanto y sobre todo por estar aquí presente, ¿no? Hacía teníamos muchas ganas de vernos todas las caras ya de una vez y no solo la pantalla del ordenador. Así que si me ven hacer así de vez en cuando, me van a perdonar. La presentación. Vale, perfecto. ¿No funciona? Ups, creo que lo he hecho mal. Es este, ¿no? Me pongo al otro lado, me da igual, lo voy pasando. Perfecto, a ver. No. ¿Hacia allá? Ahora, de acuerdo. Bueno, si de una manera así muy general, muy burda, con una evidencia científica relativa, calculáramos la emisión de CO2 media de los españoles debido a su elección alimentaria calculada de acuerdo a los datos del panel de consumo alimentario, podríamos estimarlo en aproximadamente unos 5,6 kilogramos aproximadamente de equivalentes de CO2 por persona y día. Si lo multiplicamos por 365 días, tengo un problema aquí, podríamos estimar que cada uno de nosotros hemos contaminado tanto debido a nuestra elección alimentaria. Esto no va. Perfecto. Vale. ¿Sí? A ver. Como si hubiéramos hecho
un viaje Madrid-Moscú-Madrid, cosa que no es muy recomendable actualmente, al año, como si hubiéramos, bueno, como si hubiéramos calentado una casa durante 320 algo días, si le das, vale, 323 días, o como si cada uno de nosotros hubiéramos hecho 6 viajes ida y vuelta Málaga-Londres. Está claro, es mucho. Para nuestro consuelo, si lo comparamos con el resto de países de nuestro entorno, la verdad es que nuestro impacto medioambiental no es mayor que el de otros países en Europa. Estamos dentro de la media. Eso sí, estamos dentro de los 10 que más CO2 emitimos debido a nuestras elecciones alimentarias, a nuestra producción de alimentos. Está claro, tenemos que reducir nuestro impacto medioambiental debido a la dieta que consumimos. Y para ello, evidentemente, tenemos que contar con la Administración, como nos han dicho ayer, con la biotecnología y la producción de alimentos, como nos acaban de mostrar actualmente, pero sobre todo tenemos que contar con los consumidores. La gente quiere cambiar, la gente está interesada en la sostenibilidad alimentaria, la gente sabe cómo realizar una dieta sostenible. Bueno, pues averiguar los determinantes de la elección alimentaria, ¿qué es lo que lleva a la gente a comprar un alimento, consumir, cocinar un alimento de una determinada manera u otra? Ha sido el centro de la investigación de nuestro grupo de investigación desde hace ya bastante tiempo. Estamos liderados por el doctor Gregorio Varela y gracias a un convenio de colaboración con la Fundación MAFRE hemos realizado varios estudios más o menos cíclicos sobre este tema, en el segundo del cual incluimos los aspectos relacionados con la sostenibilidad alimentaria, conocimientos, actitudes de la población general que les voy a mostrar a continuación. El estudio es un estudio transversal realizado a través de una encuesta telefónica por una empresa especializada, por una consultoría especializada y la muestra final fue de un poquito más de 2.000 personas, representativa de todo el territorio nacional con un margen de error aproximadamente del 2,8%. La primera pregunta sería, ¿la gente quiere cambiar? ¿A la gente le interesa la sostenibilidad alimentaria? Bueno, pues parece que sí. Cuando les preguntábamos cuál era el interés de la población por consumir alimentos sostenibles, por comprar alimentos sostenibles, y en una escala de 0 a 5, pues la puntuación final fue aproximadamente de 4,5. Es decir, parece que sí, que a la gente le interesa la sostenibilidad alimentaria, un poquito más a las mujeres que a los hombres, pero sin diferencias significativas. Es más, cuando les preguntábamos, ¿estaría usted dispuesto a pagar más por un alimento que haya sido producido de una manera más sostenible? Pues la mayoría de la gente, la puntuación final fue de 3,5, es decir, una buena puntuación. Es cierto que estos datos han sido pre-pandemia. Actualmente estamos terminando el trabajo de campo de nuestra tercera oleada. Quería presentarles algo, pero no me ha dado tiempo porque el trabajo de campo se retrasa un poquito. Pero, bueno, pues hace unos años, en el 2017, la gente estaba dispuesta a pagar más por un alimento sostenible. Cuando disgregábamos los datos por edades, pues nos encontramos con el dato de que los que menos interés tenían en la sostenibilidad alimentaria eran los más jóvenes. Me gustaría decir que nos sorprendió, pero no nos sorprendió, lamentablemente. Es un dato, la falta, digamos, de interés por la sostenibilidad alimentaria del grupo más joven es un dato que hemos ido encontrando en otros estudios anteriores y que también han encontrado otros investigadores en otros países europeos. En cualquier caso, no se dejen engañar por el gráfico. Seguro que muchos de ustedes ya se han dado cuenta de que el gráfico está dibujado o trazado para marcar las diferencias. La escala va de 3,8 a 4,5. Eso significa que la puntuación media de los más jóvenes está sobre 4, con lo cual no se puede decir que no tengan interés. Lo que sí es cierto es que ese interés es significativamente inferior al de otros grupos etarios. Bueno, pues si a la gente le interesa la sostenibilidad, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no está consumiendo una dieta más
acorde a que tenga menos impacto del planeta. ¿De acuerdo? A la profesora Patricia Bulsin de la Universidad de La Haya podríamos clasificar las causas en 3. En primero, deriva de la complejidad intrínseca del concepto de sostenibilidad, y luego hablaré de esto. El segundo está relacionado con que quizás estemos dando el mensaje de una forma equivocada. Somos tremendistas y lo somos porque realmente el problema lo es importante. El cambio climático mata más gente que el COVID. Estamos destrozando el planeta. Damos miedo porque da miedo realmente, pero hay muchos estudios que demuestran que cuanto más extremo sea el mensaje, más tiende a la gente a no creérselo. Así que quizás estamos equivocando la estrategia de marketing. Tenemos que dejar de meter miedo y quizá ligarlo a otras cosas, porque la gente está interiorizando eso como, bueno, pues que se acabe el mundo, ¿qué más da? Y después el problema deriva del conflicto que tenemos en nuestro procesamiento mental cuando hacemos elecciones y el mal equilibrio entre los beneficios a largo plazo y a corto plazo. Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de elección, una elección alimentaria o cualquier aspecto de salud, pues llevamos 2 tipos de procesos, los procesos rápidos, cortos, ligados por las emociones, por el beneficio a corto plazo, o los procesos largos, más ligados a la cognición, a beneficios a largo plazo. La mayoría de nuestras elecciones en el supermercado están ligadas a procesos cortos. No nos pensamos las cosas que compramos. Miramos aquello que nos da un beneficio a corto plazo, a plazo inmediato. Así que cuando les preguntamos a la gente qué es lo que le interesa cuando va a comprar, qué es lo que más mira, bueno, en primer lugar, probablemente y claramente por una cuestión de políticamente correcto, te dicen aquello de la salud, por supuesto. Pero después dicen el precio, la fecha de caducidad, es decir, cosas que dan un beneficio inmediato, algo que les interesa. Lo que más les gusta, no he puesto la anterior, pero bueno, es lo que más le gusta a mi familia, lo que más me gusta a mí. Es decir, no buscan un beneficio a corto plazo, a largo plazo, sino a corto plazo. Y eso es lógico, natural y normal y propio de cualquier hábito de comportamiento en salud. El impacto sobre el planeta, como ven, pues es mucho menos seleccionado y evidentemente es algo en lo cual la mayoría de la gente no pensamos cuando elegimos nuestros alimentos. El siguiente problema, por lo tanto, sería, vale, estaría ligado con, con esa primera razón por la cual no hacemos la alimentación sostenible. La sostenibilidad es un concepto muy complejo. Hemos visto la definición de sostenibilidad muchísimas veces durante este simposio. Tiene en cuenta la salud, la seguridad alimentaria, la justicia, la economía, el ambiente cultural. Incluso si tomamos solamente una parte de esa definición, el impacto medioambiental, es complicado de conocer. Los frutos secos son de los alimentos que menos gases con efecto invernadero emiten en su producción, pero son uno de los alimentos que más agua necesitan. ¿Son los frutos secos parte de una dieta sostenible? Depende. Es complicado. Si es complicado para nosotros, ¿cómo no va a ser complicado para el consumidor en general? Nos falta, evidentemente, conocimientos, saber lo que es una dieta sostenible. Así que les preguntamos a la población si sabían lo que era una dieta sostenible, si tenían conocimiento de cuáles eran aquellos aspectos que definen una dieta sostenible. Y en general la respuesta fue buena. Sí, más o menos, sabemos que tiene que ser justa, que tiene que tener bajo impacto medioambiental, es decir, en general, menos los aspectos quizás más culturales, más sociales, se conocía, o por lo menos decían conocer, que eran los aspectos que definían una dieta sostenible. El problema venía después, cuando les preguntábamos, grupo a grupo de alimentos, ¿cómo cree que impactan estos grupos de alimentos en el medio ambiente? ¿Positiva o negativamente? Bueno, parecía que casi todos sabían
que los vegetales son los alimentos, los productos vegetales y las frutas son los alimentos que menos impacto tienen sobre el planeta y que impactan de una forma positiva sobre la sostenibilidad alimentaria. Sin embargo, más de un 50% de la población decía que la carne también tiene un impacto positivo, cerca de un 70% de la población decía que los lácteos tienen un impacto positivo, que los pescados tienen un impacto positivo o que los huevos tienen un impacto positivo. Por el impacto negativo quedaba profundamente limitado a aquellos productos que eran procesados. Claramente había una comprensión de que la dieta sostenible es aquella que es natural, la dieta no sostenible o que impacta negativamente es aquella que está procesada. Cuando les preguntábamos al público si conocían cuáles eran los alimentos que más recursos de agua necesitaban para su producción o recursos de tierra necesitaban para su producción, la mayoría de la gente decían que eran aquellos alimentos de origen vegetal. Es decir, la idea general es que los vegetales consumen más agua, consumen más tierra para su producción, cuando evidentemente todos sabemos aquí que son los animales. Y cuando les preguntábamos sobre otro aspecto de sostenibilidad, aquel que está relacionado con el desperdicio alimentario, pues bueno, cerca de un 20% decían que ellos no desperdiciaban absolutamente nada, cerca de un 60% decían que desperdiciaban entre algo y el 10%, menos del 10%, y solamente menos de un 10% decían que desperdiciaban entre el 10 y el 20 o incluso más del 20%. Bueno, todos también aquí sabemos, porque además ayer se comentó, que el desperdicio alimentario en España está en torno al 20% y el mundial en torno a un tercio. Por lo tanto, está claro que no somos conscientes de la cantidad de comida que estamos desperdiciando. Estoy hablando única y exclusivamente del desperdicio a nivel doméstico. Bueno, es curioso, de todas formas, las medidas que la gente tomaba para minimizar ese desperdicio. Casi todos tomaban medidas como hacer la lista de la compra o congelar, y luego había un claramente porcentaje, digamos, en degradado, es decir, era mucho más frecuente en los más jóvenes sobre medidas tales como el batch cooking o el llevarse la comida a casa de los restaurantes. Las personas más mayores todavía tienen esa sensación de que llevarse la comida a casa es algo que no se debe hacer, que no queda fino, digámoslo así, después de ir a un restaurante, cuando evidentemente es lo más natural. En todo caso, también es curioso que la medida más lógica, que sería comprar menos comida, es la menos elegida en todos los grupos de edad. Aunque no era el objeto ni muchísimo menos de este trabajo, cuando estaba preparando esta presentación me planteé, bueno, ¿hay alguna relación entre saber más lo que es la sostenibilidad alimentaria y tener una mayor sensibilización hacia las dietas sostenibles? Y bueno, pues ese ha sido el resultado. No es que sea muy claro, pero parece que sí, que cuanto más se sabe sobre las dietas sostenibles, más o mayor sensibilidad hay hacia las mismas. Y evidentemente necesitamos ser educados en lo que es una buena dieta, lo que es una dieta saludable, lo que es una dieta sostenible. Y me van a permitir que aquí sea un poco sectaria, y aunque es evidentemente labor de todos, yo quiero destacar aquí la labor de los dietistas y de los nutricionistas como profesionales que están no mejor preparados, pero que están destinados precisamente a hacer esa preparación y esa educación de la población. Así lo define la Federación Europea de Asociaciones de Dietistas. Y la siguiente pregunta que me hice fue, bueno, vale, son los dietistas los que tienen que hacer esta educación, pero yo, como profesora de universidad, que estoy precisamente preparando a esos dietistas constantemente, ¿les estoy dando la formación adecuada? ¿Saben nuestros dietistas lo que es una dieta sostenible? ¿Saben aplicar esos conocimientos y, por lo tanto, son capaces de enseñar a la población?
Bueno, no tenemos muchos datos. Les voy a presentar aquí unos datos muy preliminares, un estudio muy piloto con muy poca representatividad que empezamos a hacer este año y que bueno, realizamos como trabajo fin de grado, por eso les digo que no pretenden en ningún momento tener ningún tipo de representatividad sobre los conocimientos que tienen los dietistas o los estudiantes de dietética, pero que a mí particularmente me ha servido de colleja. El trabajo fin de grado lo hicimos en colaboración con una estudiante de la Universidad Artesis Platigny, en Amberes. Es una colaboración en realización de tesis que hacemos de manera habitual. Y bueno, estas dos estudiantes elaboraron un cuestionario, lo diseminaron a través de la newsletter de la EFAD, de la European Federation of Dietetical Associations. La verdad es que se lo curraron mucho, contactaron con todos los colegios de nutricionistas, mandaron sus encuestas y bueno, la respuesta fue menor de lo que hubiéramos deseado, por eso no pretendo en ningún momento que se entienda como representativa. Vuelvo a decir, para mí ha sido una colleja y si hay algún profesor en la sala, pues bueno, creo que eso es algo que nos puede resultar un poco así para llamar la atención. Y es que, evidentemente, no estamos preparando adecuadamente a nuestros dietistas para que hagan una buena educación en sostenibilidad alimentaria. Cuando les preguntábamos si han tenido algún tipo en la sostenibilidad alimentaria como parte de su carrera, como pueden observar, es cierto que en los estudiantes hay más gente que han tenido esa materia, es decir, estamos mejorando, afortunadamente, pero los dietistas en la práctica, pues había cerca de, es que de aquí, perdona, en algunas asignaturas un 50% en otros países, un 30% en el total, ¿de acuerdo? Y nunca casi un 40% de los respondientes. Les preguntamos sobre tengo poco tiempo, así que lo voy a pasar muy rapidito. Les preguntábamos sobre determinados conceptos muy básicos, el efecto invernadero, la producción, el desperdicio. En prácticamente todos, tanto dietistas en práctica como estudiantes, estaba en torno a un 30% aquellos que no habían visto jamás ese tipo de información. Y cuando les preguntábamos sobre sus habilidades para poder aplicar la sostenibilidad en su práctica, ¿de acuerdo? Pues veíamos que casi más de un, si no me equivoco, 40% aproximadamente, no, casi un 60%, decían que no serían capaces de hacer menús sostenibles para un hospital y en una menor proporción no serían capaces de hacer menús para colectividades o para hacer una buena consejo clínico basado en la sostenibilidad. Así que, como se dijo ayer, tenim feina. En conclusión, está claro que necesitamos formar a nuestra población, que de acuerdo a nuestros resultados parece que podríamos tener más éxito si hacemos esas intervenciones destinadas o centradas en las mujeres, porque siguen siendo las que cocinan, siguen siendo las que compran, porque además son las que más se interesan por la salud. Quizás el mensaje deberíamos de centrarnos más en esa relación salud-sostenibilidad que en ese mensaje de miedo, porque así llegaríamos a más. Y desde luego, como universidad, tenemos que poner más interés en formar a nuestros profesionales. Quería acabar presentándoles única y exclusivamente la página de la EFAD. Estamos generando una plataforma con un curso online sobre sostenibilidad alimentaria. Estará abierta a partir de julio y creo que es justo lo que necesitamos. Necesitamos formar mejor a nuestros alumnos y, sobre todo, ofertar más formación a los
dietistas en práctica que les ayude a implementar aquellos conocimientos que evidentemente no tenían opción de conocer en su formación. Gracias. Muchas gracias, doctora García González. Pasamos sin más a la siguiente ponencia por parte de la doctora Asunción Antón Vallejo, y el título de la misma es Retos de la comunicación medioambiental, consenso en su cuantificación e integración de aspectos nutricionales. Cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. También, evidentemente, quiero expresar mi agradecimiento a la organización por invitarme. Es un honor estar aquí. O sea, muchas gracias. Entonces, a ver, yo voy a hablar... A ver esto... Bien. He organizado la presentación de manera de dar unos apuntes sobre el contexto en el que estamos. Algunas cosas coinciden con lo que ya se ha ido diciendo, otras espero que sean un poco diferentes. Y luego voy a proponer una serie de retos y una serie de soluciones, no necesariamente por este orden. O sea, a veces tengo la solución y el reto correspondiente a dicha solución. Vamos adelante. Sobre todo, quiero empezar con este apunte. Los sistemas alimentarios son cada vez más eficientes, tecnológicamente avanzados, y eso nos permite satisfacer las necesidades alimentarias de una población en crecimiento. Esto creo que es un punto básico. La revolución verde, que a veces he oído que se criticaba, la revolución verde fue un gran avance para la humanidad y, por lo tanto, creo que esto hay que dejarlo claro. También, si luego hacemos las cosas mal, si tecnológicamente no aplicamos correctamente, este es otro problema y este es el que deberemos corregir. Dicho esto, es evidente, o se hace evidente, y lo hemos visto en otras presentaciones, que la alimentación contribuye mucho a impacto ambiental. No sé si lo he dicho, pero yo me voy a centrar en impacto ambiental, que es lo mío, dejo aparte los sociales, económicos u otros. Entonces, bueno, aquí es la típica gráfica en que comparamos diferentes impactos ambientales, cambio climático, acidificación, eutrofización, y vemos que en todos alimentación tiene una gran importancia. Hombre, somos muchos los que estamos comiendo y más que vamos a ser, y hacemos de 3 a 5 alimentos diarios. Por lo tanto, ¿cómo no va a tener importancia? Obviedad. Otro apunte, es evidente, y este simposio es una evidencia más, que está creciendo el interés por los temas ambientales. Fantástico, una muy buena noticia. Que no sea una moda, que realmente sea un símbolo de progreso. Otro contexto, que este ni hace falta que lo mencione, porque ya ha salido mucho, dieta, medio ambiente y salud van de la mano. Y hay muchos trabajos. Tal. Este quizás es más importante para mí porque yo estaba en dieta-ambiente y salud lo tenía un poco, ya eso los médicos sabrán. Pero ahora no, ahora somos conscientes de que las tres cosas van juntas. Por lo tanto, solución. Vamos a hacer las cosas bien, tenemos margen de mejora, aprovechémoslo. Y eso desde el punto de vista del productor, pero también desde el punto de vista del consumidor. Y aquí también han salido ideas precisamente hoy. Nos enfrentamos con un reto. Tenemos la solución, lo vamos a hacer bien, tal. ¿Cómo comunicamos que lo estamos haciendo bien? Con las ecoetiquetas, para eso están, para alentar la demanda de productos que ambientalmente sean interesantes. Si tenemos una ecoetiqueta, eso tenemos una garantía de que esto se ha hecho bien. Es evidentemente una oportunidad de marketing para la empresa, se puede controlar para saber que lo estamos haciendo bien, tenemos unas normas ISO. Solución. Reto. Hay cerca de 400 ecoetiquetas en Europa en este momento. Esto al consumidor realmente no le ayuda. Solución. Encontrar
consenso. En este sentido, me gustaría destacar el trabajo que se hace desde la Comunidad Europea para, bueno, pues para poner este orden, elegir, vamos a utilizar una metodología para hacer la cuantificación ambiental, vamos a comunicarlo de una manera concreta, etcétera, etcétera. Esto todavía no está solucionado, está en periodo de transición, evidentemente os podéis imaginar que hay muchas discusiones, tiras y aflojas y tal, pero bueno, es el camino. Y entonces, claro, nosotros porque tenemos mucho el concepto de Europa, pero probablemente ahora debe haber gente de fuera de Europa que nos está escuchando y dice, bueno, vais a solucionar el tema de Europa y los demás ¿qué? Bueno, en este sentido, destacar el trabajo de la Life Cycle Initiative de las Naciones Unidas y el trabajo que está haciendo, sobre todo desde el sector de ganadería de la FAO, para ponernos todos de acuerdo y utilizar exactamente las mismas metodologías. O sea que el camino existe. En una de las cosas que estas 3 organizaciones, o más o menos todas las iniciativas, se ponen de acuerdo, es que cuando hacemos cuantificaciones ambientales, supongo que las otras también, pero insisto en que yo sé de ambientales, la perspectiva de cadena. No podemos externalizar problemas de una parte a otra. Por lo tanto, siempre esta visión de cadena. Esto es lo que la herramienta análisis de ciclo de vida pretende, asumir esta perspectiva de cadena. O sea que en eso también estamos de acuerdo. Luego otra cosa, lo del cambio climático es un gran drama, pero no es el único. Entonces, no nos enfoquemos únicamente en el cambio climático, miremos otras cosas, porque a lo mejor la eutrofización de un lago, de un río que yo tengo al lado, a los de Asia no les debe importar, pero a nosotros muchísimo y viceversa. Claro, ya tenemos claro que tenemos que comunicar cómo lo hacemos, porque al final ir al supermercado puede significar 3 o 4 horas de irte mirando etiquetas, nutrición, etcétera, 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 ¿no? Otro de los retos. También dentro de esta iniciativa que os comentaba de la Unión Europea se está viendo cómo acabaremos comunicando este bien hacer ambiental. Luego, retos en la comparación. Ahora ya hay muchos trabajos. Antes no había, nadie sabía nada, pero ahora ya hay muchos trabajos en que van dando valores, ¿no? Y, bueno, sé que soy una antihuella de carbono porque hay muchas otras huellas, pero como reconozco que esta es la más popular, pongo el ejemplo de la huella de carbono, pues sí que vais a encontrar valores de decir, pues eso, 1 kilo de pollo, 1 kilo de manzanas, tal, tiene este impacto ambiental. ¿Vale? Pero depende de cómo se han calculado, de la metodología, del alcance, de dónde estamos parando estos números, pueden variar tanto como los que os pongo entre paréntesis. Entonces, también vigilemos con la comparación. Sobre todo, vigilemos en la comparación cuando yo digo que 15 es mejor que 12. Vamos ahí. Más retos en la comparación. Lo normal, porque es lo más fácil, es que se den estas unidades de impacto por kilos de producto. Pero claro, en realidad lo que nos interesa no son los kilos de producto. Son, en definitiva, si estamos hablando de alimentos, los nutrientes, las calorías, las proteínas. Por lo tanto, aquí podéis ver cómo cambia completamente si yo digo el impacto por kilo o yo digo el impacto por proteína. Y aquí entro en otro problema, porque claro, yo como manzanas para proteínas, esta no es la elección. Por lo tanto, probablemente si voy a trabajar con impactos sobre nutrición, lo suyo no sería analizar alimento a alimento, sino sería analizar esta dieta es mejor que esta otra. En este sentido, os he hablado antes de que
estamos completamente de acuerdo en que tenemos que seguir este multicriterio ambiental. En estos momentos se están hablando de 16 categorías de impacto, algunas como es toxicidad humana en varias versiones y tal, no las he puesto, o sea, no hay las 16, pero sí son 16. Me falta biodiversidad, que como todavía se está trabajando y no tenemos el método completamente desarrollado, no la pongo, pero vendrá. Y luego volver a esto de que esto es un concepto ambiental. Estamos mirando daños a ecosistemas, estamos mirando cómo nos vamos a quedar sin recursos. Y desde el punto de vista de humanos, estamos mirando aspectos de toxicidad o, por ejemplo, de formación micropartículas. Ahora también ha salido el decir, no, a esto le hemos de añadir el componente nutricional. Y en este sentido, ha habido un trabajo, se está realizando y continúa un trabajo de la FAO en que vamos a incorporar en estas herramientas de impacto ambiental el componente nutricional. Y ahora pues está discutiendo, y eso invito a todos los nutricionistas y tal, a que se incorporen a este trabajo, qué tipo de indicadores vamos a utilizar. Se hablan de los índices de nutrientes, pero va a ser el 9.3, el 11.3, el 12.3, y dependiendo de cuál cogemos, pues los resultados nos pueden cambiar. O también ir a un punto final y directamente ir a DALIS como sistema de medida. Ahí está. Por lo tanto, solución. Vamos a hacer las cosas bien, que tenemos margen. ¿Cómo las podemos hacer bien? Con conocimiento. Con conocimiento, primero, empezando por el productor. El productor muchas veces no hace las cosas mal porque quiere hacerlas mal. A veces sí, pero normalmente no. Por lo tanto, conoce qué es lo que estás haciendo. Y en este sentido, este tipo de herramientas de análisis ambientales nos van a ayudar a conocer mejor qué es lo que estamos produciendo. O sea, tú no puedes ir a un agricultor y decirle, bueno, ¿cuánta agua ha puesto? Ah, no lo sé. No, tienes que saberlo. Y pongo este ejemplo tonto, pero como este, muchísimos, y ahí vamos multiplicando, agricultor, industria, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, no perder de vista, que esto me liga un poco con lo que empezaba desde el principio, eficiencia productiva. No siempre lo intensivo es malo. Lo intensivo puede ser muy bueno porque estamos trabajando mejor con los recursos. Entonces, buscar este equilibrio. Evidentemente, la reducción de pérdidas, porque es una manera de ser ineficientes. El ajuste de dietas. Aquí yo me he atrevido a poner unos números que evidentemente mi desconocimiento, no sé si son los más correctos o no, pero a todo caso lo importante es, oye, pues si con 2.000 kilocalorías podemos vivir perfectamente, ¿para qué necesitamos 4.000? Y bueno, otro índice sería, no tenemos que estar este índice de masa corporal máximo 25, pues a ver cuántos lo cumplimos. Motivar con esto ya iría bien. Y luego sí, evidentemente, alternativas alimentarias, ya se han apuntado algunas. Pues sí, comeremos insectos y comeremos células y comeremos, ¿por qué no? Total, que quiero llegar a las conclusiones. Conocimiento. Conocimiento productores, conocimiento industria, conocimiento consumidores. Ampliemos conocimiento de todas las maneras. Mejoremos. Tenemos mucho margen de mejora. Y finalmente, responsabilidad para acatar todo esto. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias a la doctora Antón por ajustarse al tiempo y creo que hemos sido bastante disciplinados y eso nos da la oportunidad de tener un debate tranquilo. Y en este sentido yo voy a hacer primero una pregunta a cada uno de los ponentes y después otra común y daremos paso también a las preguntas de la audiencia, de las personas que están aquí y tal vez de algunas que puedan llegar de las personas conectadas online. En primer lugar, para el profesor Simal, no sé si me escucha, no sé si lo podemos ver en la pantalla tal vez, está llegando.
Bueno, yo creo que él nos ha repasado muy bien distintas opciones a nivel de la producción de alimentos y del consumo de alimentos. Y yo creo que muchas de ellas tal vez están en fase de desarrollo o son muy prometedoras. Entonces, mi pregunta iría en la línea de que nos diga su opinión, tanto en el ámbito de la producción como en el ámbito del consumo. En su opinión, ¿qué estrategias o qué opciones podrían tener más eficacia o en cuáles deberíamos profundizar más? Y ruego a todos los ponentes respuestas breves, a ser posible. Sí, muchas gracias. Una magnífica pregunta. Realmente hay que dar mensajes sencillos, como se ha indicado. Estamos viviendo una emergencia climática. Lo han declarado así organismos internacionales. Entonces hay que ponerse a hacer correcciones en nuestra forma de producción de alimentos y en nuestra forma de consumo. Es verdad que se espera una población creciente en el planeta, sobre todo en determinadas áreas del planeta. Por ejemplo, 1/3 en el sudeste asiático de los 3.000 millones y la mitad de esos 3.000 millones de personas que esperamos tener en 2100 en el África subsahariano. Entonces, hacen falta muchas medidas, ¿no? Pero a lo mejor medidas de educación para las mujeres en esas zonas para evitar que tengan hasta 7 hijos por mujer. Después, dentro ya de la producción de alimentos, es bueno aumentar la producción de alimentos, pues porque es necesario un incremento en la producción de alimentos. Necesitamos utilizar estrategias intensivas, como se ha dicho, de manera respetuosa con el medio ambiente. Y para ello, por ejemplo, sin aumentar el suelo dedicado a cultivos, mantener el bosque, la biodiversidad. Entonces, es un puzzle complicado. Habrá que desarrollar cultivos más productivos por técnicas de edición genética. Habrá que conseguir doble cultivo en el mismo suelo, minimizar el barbecho. Hay que producir más alimentos. También hay que reducir la demanda. Tengo una presentación que si puede subir la organización en inglés. Sí, ahí tengo lo que recomienda el World Resources Institute. Dice, reducir el incremento en la demanda por alimentos, incrementar la producción alimentaria, proteger los ecosistemas naturales, incrementar, por ejemplo, los productos de la pesca y reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Y todo esto se puede conseguir de estas maneras. Es decir, para reducir el... Sí. Es que oigo, no sé, otras voces. Para reducir el incremento en la demanda de alimentos es reducir la pérdida alimentaria, el desperdicio alimentario. Las dietas más saludables suelen ser más sostenibles, evitar cultivos para producir bioenergía y, bueno, conseguir que la población en determinadas zonas del planeta regule los temas de fertilidad. Y ya por decir algún ejemplo más, para no extenderme, en cuanto a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la fermentación entérica, reducir las emisiones de estiércol y purines, porque se produce mucho metano, evitar dejar los purines y estiércoles en el suelo, porque se forma óxido nitroso, que es un potente gas con efecto invernadero, reducir la emisión de fertilizantes, que al final suelen ser nitrogenados. En los arrozales, por ejemplo, hay reducir los niveles de son humedales, reducir la inundación con humedad, con agua,
para evitar la proliferación de bacterias metanogénicas y la contaminación. Y bueno, evitar el uso de energías fósiles, utilizar energías renovables. En esto, al final, la investigación es muy importante porque contribuye a desarrollar fuentes alternativas de energía y nuevas soluciones que ahora no tenemos, ¿no? Entonces, esto considero que es lo más importante. Muchas gracias por la respuesta. En relación con la ponencia de la doctora García González, yo creo que es muy complementaria precisamente a la encuesta que ha hecho el Instituto Danone, aunque los datos son preliminares, y yo creo que coinciden en que la sostenibilidad o los aspectos relacionados a la alimentación sostenible despiertan mucho interés. Incluso la gente estaría dispuesta a pagar más o estaríamos dispuestos a pagar más, pero nos falta conocimiento. Nos falta conocimiento a nivel de los profesionales en general y también a nivel de la población en general. Y mi pregunta iría en la línea de cuáles podrían ser las estrategias más prácticas o que podrían ser más eficaces para intentar mejorar el conocimiento y motivar a la gente a que consuma productos más saludables y más sostenibles. Bueno, yo creo que evidentemente la primera es educar a los encargados de dar ese conocimiento. Entonces, lo que tenemos que no empezar, porque evidentemente tiene que ser paralelo, pero lo que tenemos que hacer hincapié es que todos los profesiones sanitarias, como decía Ujo ayer, y bueno, pues los datos que hemos tenido nosotros, más particularmente de los dietistas, tenemos que conocer más este problema y sobre todo, pues saber transmitirlo, ¿no? Y saber cómo transmitirlo. ¿Cuáles son las estrategias? Pues yo creo que básicamente las mismas que cualquier intervención nutricional en la cual debemos de unir salud y sostenibilidad como algo indisoluble. Es decir, toda la estrategia que lleve para prevenir la obesidad debería de incluir aspectos de sostenibilidad. En el colegio está claro que deberíamos de formar a nuestros niños en una mejor alimentación y en aspectos de sostenibilidad alimentaria. Yo creo que, como casi todo, hay que empezar por abajo, empezar educando a los más pequeños para que realicen una elección consciente, pensando no solo en la recompensa a corto plazo, sino un poquito más allá. Y en general yo creo que la estrategia sería meter la sostenibilidad en todo, ¿no? Para que de alguna manera pues, nos demos cuenta que es algo que es básico realmente para nuestra salud y la del planeta, pero es que la salud del planeta es nuestra salud. Entonces, hasta que no entendamos eso, pues no vamos a ir más adelante. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo en lo que comentas, pero claro, los cambios son lentos. Son lentos, está claro. Y de hecho, si no recuerdo mal, se estima que los muy expertos les lleva como 3-5 años el cambiar su pensamiento, a los profesionales les lleva 10 años y a la población general como 15 o 20. O sea que si ahora estamos empezando, pues todo esto lógicamente necesita su ritmo. Bueno, y en relación con la presentación de la doctora Antón, yo creo que uno de los temas más interesantes y de más debate ahora mismo es el del etiquetado, que de hecho ya se trató hace dos años en el simposio que tuvimos virtual en aquel momento. Y por lo que yo sé, la tendencia es precisamente a combinar los aspectos de salud y los aspectos de sostenibilidad. Y de hecho, si no recuerdo mal, el profesor Sabaté ya presentó un sistema que él estaba desarrollando que de los que yo he visto es de los que me parece más interesante. No sé si nos puede comentar algo más al respecto, y también me gustaría a continuación conocer la opinión sobre este tema de los otros ponentes, porque yo creo que es algo muy importante. Pues sí, gracias. A ver, como he comentado, yo vengo del mundo ambiental. Entonces, este ecoetiquetado nos estábamos planteando desde el mundo ambiental, cómo lo tirábamos adelante. Esto es en esta
En este sentido, que creo que el trabajo que está haciendo la Comisión Europea pues es la ruta. Esto todavía no está decidido cómo va a acabar. Teóricamente estamos en transición y tal. La idea era que estuviera para finales del 2023. No soy experta en atrasos, pero algo me dice que la cosa se va a retrasar, ¿no? Y entonces, claro, yo diría que en el mundo ambiental ahora es cuando nos ha entrado, que lo de nutrición va muy ligado. Bueno, digo una hora, que pueden ser unos cuantos años, pero estos cambios. Entonces, yo diría que en estos momentos la iniciativa europea de etiquetado ambiental no está teniendo en cuenta el tema nutricional, con lo cual todavía nos queda trabajo para hacer. Sí, de hecho, en las últimas convocatorias de la Unión Europea, precisamente de investigación, precisamente era una de las cosas que se pedía, ¿no? Consorcios que trabajen en desarrollar etiquetados que combinen las dos cosas. Y Jesús Simal, ¿nos quieres comentar algo a este respecto? Sí, estoy de acuerdo con los compañeros en la mesa. Realmente es muy interesante desarrollar este etiquetado. Es muy complejo porque es un sistema tan factorial que incorporar distintos aspectos de la contaminación, los gases de efecto invernadero, el uso de recursos, agua, suelo, energía, en un solo indicador y ahora encima incorporar pues aspectos nutricionales, se hace harto complicado. Yo lo que propondría es, igual que hay un Nutri-Score, que es una forma global de ver la actitud hacia la salud de un determinado alimento, que a lo mejor tiene problemas, ¿no? Porque compara alimentos de muy distinta naturaleza, alimentos ricos en grasa, alimentos ricos en proteína, y no es fácilmente comparable. Pues igual que en el Nutri-Score, pues a lo mejor hace falta añadir un indicador de calidad lipídica, un indicador de calidad proteica, un indicador de fibra y de otros nutrientes como minerales y vitaminas. Pues en este indicador ECO, pues hace falta señalar algunos aspectos fácilmente reconocibles, ¿no? Y comparar siguiendo esos indicadores más pormenorizados, más que un indicador global, porque va a costar mucho más desarrollarlo. Esa es la idea que tengo, incluso para presentar una propuesta europea. Pero hay que trabajar mucho en ello. Ángela. Uno de los aspectos técnicos, pues no puedo opinar en estos momentos porque no es, desde luego, mi área de expertise, pero lo que está... he pasado una diapositiva muy rápida en la cual se daban los datos de un estudio realizado por la Asociación Europea de Consumidores, en las cuales se les preguntaba por qué a la gente cuáles eran las dificultades que llevaba a la gente a elegir productos más sostenibles, ¿no? Y había dos puntos claves, que era el precio, tenían la sensación de que eran más caros, y el segundo era la falta de etiquetado. Con lo cual, creo que es básico, y de hecho es una de las formas de educar a la población, claramente, el poder elegir conociendo realmente cuál puede ser el impacto de esos alimentos, con lo cual está claro que es uno de los puntos básicos para poder cambiar a una dieta más sostenible. Sí, sí. Es que ligado con esto, también quería dejar ahí para que se discuta. Estábamos hablando de alimentos y temas nutricionales, pero alimentos también cubren una función cultural. Porque si solo vamos a dejar con este análisis, pues al final, pues eso, pues la fruta, la verdura y tal. Bueno, pero ¿qué pasa con el chocolate, el café, la cerveza? ¿Lo vamos a sacar ya o cómo vamos a valorarlo? Y no sé, esto me gustaría que fuese un tema a discutir, porque seguro que aquí hay más expertos que podrían aportar lo suyo. Sí, yo recientemente estuve en otro simposio en el cual se habló de esto y se manejaban las personas que trabajan más en el área de
Medio Ambiente un concepto que llamaban la huella nutricional. Y yo creo que deberíamos evitar eso, ¿no? Porque, digamos, le da un aspecto negativo a la alimentación y a la nutrición. Realmente, pues no es una huella de la nutrición, sino que debemos valorar la calidad de la alimentación, ¿no? Mejor o peor calidad. Y en relación con el etiquetado, no sé si, Ujue, tú tienes alguna información del progreso de aquello que nos presentó Joan, porque yo creo que lo tenía pendiente de publicación en aquel momento y yo no lo he visto. Bueno, pues sigue bajo revisión. Bueno, es que es un aspecto muy complicado y, claro, al estar en vanguardia, pues muchas veces no se entiende, pero yo personalmente, de lo que he visto, me ha parecido lo más aplicado y lo más fácil de comprender por la población. Bueno, y ahora tenemos unos minutos también para las personas que están en la sala o las personas que están en casa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Ujue. ¿No se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a los tres ponentes, que me han encantado las sesiones, las de los tres, con que mi más sincera enhorabuena. Y mis preguntas eran un poco para el doctor Simal. Tenía tres, voy directitas y ya usted las contesta después. En primer lugar, nos ha hablado de la producción orgánica, que si realmente que cree que tiene un papel para reducir el impacto ambiental que tiene la alimentación, sobre todo de cara al futuro, que tendremos que alimentar a 10.000 millones de personas, porque incluso en el último informe que salió el mes pasado del IPCC tiene serias dudas de que la producción orgánica vaya a mitigar el cambio climático. Por otro lado, lo de que habla de mejorar la composición nutricional del alimento de los rumiantes para reducir las emisiones de metano, sí que hay muchos estudios que se ve y es un gran avance, ¿no? Que se ha disminuido hasta el 30% de las emisiones de metano, pero de todas formas siguen teniendo un impacto ambiental de CO2 equivalentes bastante alto, por no hablar del resto de indicadores ambientales también, como nos han comentado hoy, que no es solo el cambio climático. Y ya por último, de las piscifactorías, que, bueno, que tampoco, desde mi punto de vista, no son la panacea, ¿no? Y, por ejemplo, la mención que nos ha dado de las jaulas en el mar, ¿qué pasa con la eutrofización del mar? Si tenemos los peces metidos ahí acumulados, que al final no olvidemos que son granjas de peces, ¿qué pasa con la eutrofización del mar? Gracias. Sí, si pueden poner otra vez la presentación que tenía en inglés. Hay un gráfico resumen al final que yo creo que puedo mostrarlo. No sé si se ve bien. El World Resources Institute fija 5 estrategias a nivel planetario y cada una de ellas es importante. No se puede utilizar una u otra, habría que utilizarlas todas. El tema es que en cada área geográfica tendrán más peso unas determinadas que otras. Al final el mensaje es sencillo, reducir el consumo de alimentos animales, cortar las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizarlas y preservar la biodiversidad, los bosques. He aportado unas soluciones que tienen, por supuesto, pros y contras. Como indicábamos, hace falta aumentar la producción de alimentos para alimentar más población. Hace falta aumentar la producción sin utilizar más suelo agrícola, evitando la deforestación, y para ello, bueno, hay que utilizar tecnologías y modos de producción intensivo. La solución también pasa porque hay otras maneras de producción también más respetuosas con el entorno natural, ¿no? Como las prácticas agroecológicas. Entonces, es una combinación de ambos métodos de producción. Lo que me decías también de los rumiantes. A ver, si nos ponemos en el caso argentino, por ejemplo, que es un caso extremo donde la producción de ganado vacuno para alimentación humana es intensiva, a lo mejor soja y maíz modificado genéticamente, es importante ahí, pues aprovechando que tienen mucha costa,
y ya que las capturas están sobreexplotadas, pues a lo mejor incidir en otras producciones utilizando el mar, ¿no? De algas, peces, crustáceos, moluscos, bivalvos o cefalópodos, no basarse en una dieta fundamentalmente carnívora, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que todas estas soluciones tienen pros y contras y habrá que adaptar todas ellas a la situación geográfica, cultural de una zona en concreto, ¿no? Por eso lo que me decías de las piscifactorías, es verdad que en general el pescado de piscifactoría tiene peor prensa, pero en la práctica podemos obtener un producto de una calidad estándar buena. Por ejemplo, las mujeres embarazadas no se recomienda el consumo de productos de la pesca o productos de caza, porque están expuestos a contaminantes ambientales, orgánicos e inorgánicos, que tienen propiedades estrogénicas. Pues esto es más fácil controlarlo en sistemas de piscifactoría, ¿no? Entonces, no hay que ser negativos frente a unas soluciones u otras, y mi apuesta es siempre por la investigación, como quiero resumir al fin y al cabo. No sé, se puede desarrollar en 20 años la fusión nuclear, una energía no contaminante, o los cultivos. ¿Por qué producir pescado o carne si podemos cultivarlo en laboratorio en un futuro próximo, ¿no? Pues eso son también alternativas. Cuando se trata de comer insectos, no se trata de comer insectos así, sino en harina de insectos. Ya hay preparados para deportistas que normalmente tienen más interés por probar cosas nuevas con harina de insectos, ¿no? Barras energéticas ricas en proteína, o hay incluso panes en los que incorporan un porcentaje de harina de insectos. Entonces vamos a ir incorporando otras fuentes de alimentos en nuestra dieta que al final minimizan que hagamos uso de alimentos que pueden ser a priori con más impacto ambiental o menos sanos, ¿no? Gracias por la respuesta. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Si alguien tiene... Carmen Vidal. Hola, buenos días. Muchas gracias por las ponencias, de verdad que las he disfrutado muchísimo. Soy la doctora Carla Méndez y quería enfatizar algo que me encantó de la doctora Ángela, que hablaba sobre meter miedo, ¿ok? Soy especialista en alimentación basada en plantas, en la transición hacia allá, y hace unos 5 años, ante tanta evidencia científica, para mí fue crear soluciones, ¿no? Ese miedo que tenemos tal vez de solventar de dónde van a venir las proteínas, que es lo que se ha estado hablando aquí, de dónde van a venir suficientes nutrientes. Entonces, tal vez enfocado a la doctora Ángela o a cualquiera que me pueda responder, que está en el mundo de la nutrición, se habla mucho de los números, pero tal vez no la traducción hacia la sociedad de cómo traducir esos números en acciones. Entonces, hay recetas, hay simposios donde se diga vamos a hacer el cambio del cocido madrileño tradicional a algo que no tenga lo que suele tener eso. La cultura también se crea con nuevos hábitos. Me pregunto si desde la universidad o desde las empresas se está creando cosas que puedan hacer en las casas, en nuevas, de una nueva cultura. Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que afortunadamente sí, estamos en ello. Hay en estos momentos pues, mucho material educativo, muchas recetas, muchas adaptaciones de recetas tradicionales que pues, bueno, están disponibles online y aceptables por diferentes grupos de investigación. Entonces, yo creo que sí, nos estamos moviendo hacia ese cambio y existen respuestas. Evidentemente, como decía
el doctor Moreno nos va a costar, pero nos hemos dado cuenta del problema y lo estamos intentando solucionar. Última pregunta a la profesora Carmen Vidal. ¿Se oye? Sí. Bien, mi pregunta era muy rápida, para no atrasarnos en el tiempo. Para la doctora Antoni era volver un poco al tema de las ecoetiquetas. O sea, me parece escandaloso, y lo has dicho, que haya 400 ecoetiquetas y que con esto pretendamos que la población se aclare. No, creo que es incompatible, ¿no?, este tema. Entonces, un poco haciendo la reflexión, viendo lo que ha pasado y lo que está pasando con el etiquetado nutricional, yo quería saber si esta comisión, la comisión que está trabajando en hacer las etiquetas, las ecoetiquetas, ¿en qué línea va? Si va en la línea de sacar un logo con una imagen de decir bueno para el planeta, que sería la visión simplificada, pero quizás entendible, o si va en la línea de intentar hacer una descripción, como pasa ahora, ¿no?, que empieza a haber en el ámbito de la nutrición, el etiquetado que vas describiendo, que no sé hasta qué punto, desde el punto de vista formativo es mejor, porque la gente de alguna manera se sitúa, pero desde el punto de vista informativo y para clarificar, me parece que es mucho más complicado, ¿no? Entonces quería saber si podéis, lo pregunto a todos, o sea, si por dónde va la comisión y la opinión vuestra también respecto a estos dos modelos de etiquetado. Cuando han dicho que era complejo, la cosa iba por ahí. La idea de la comisión era hacer este detallado y al final decir 15,3 y lo voy a comparar con el 12,8. Y para que tú, como consumidor o como industria, no, yo quiero el del 12,8. Claro, cuando ves todo este tipo de análisis de contabilidad y toda la incertidumbre que vamos añadiendo y todo el conocimiento que necesitas y que no tenemos ya en el mejor de los sentidos, porque falta metodología, porque falta, eso que decía, la biodiversidad. Es que no tenemos un buen indicador de biodiversidad, no podemos añadirlo. Entonces, también cuando hablo de retrasos es porque el tema es muy complejo. La idea es, bueno, es que si vamos a semáforo verde, bueno, pues el semáforo verde va a ser muy grande. Entonces, si queremos hacer cosas comparables, necesitamos este detalle. Entonces, yo supongo que la cosa va a ser encontrar el equilibrio. Probablemente, mi opinión personal es que no es 15,2 versus 18,3, sino que es entre 10 y 30 vas bien. Si pasas de 40, vigila. Entonces, la cosa apunta por ahí. Que no deja de ser un semáforo, pero con números. Porque si sí, no. Lo decía para entenderme, luego lo podemos hacer, es decir, mira, para este producto entre 15 y 30 es semáforo naranja, entre 30 y 40, sí, para mí sería eso, semáforos o A, B, C, D, E, o sea que yo creo que al final la cosa va a ser un detalle simplificado. Bueno, salvo que alguno de los ponentes quiera añadir algo breve. Y si no es así, vamos a cerrar esta sesión dando las gracias a los ponentes por las excelentes presentaciones y por el debate. Y yo creo que una de las palabras o de las expresiones que va a marcar este simposio es que tenemos mucho trabajo por delante, como ya avanzaba Carmen en la inauguración, pero yo creo que sesiones como esta y simposios como este pues ayudan precisamente a que podamos discutir, y que sin duda podamos avanzar a partir de este momento. Pues muchas gracias y pasamos a la pausa.